la pasa con todos vosotros. Hoy os quiero explicar un vídeo del Corán y del Islam. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo de la profundidad que tiene la lengua árabe. Vamos a coger un poquito del Corán, un capítulo muy pequeñito que es el 103, solo tiene 3 versículos, si no contamos el Basmala, y dice así: la fugacidad del tiempo es testigo de que el hombre camina hacia su perdición, excepto quienes crean, obren bien, se recomienden mutuamente la verdad y se recomienden mutuamente la paciencia. Esto se entiende, ¿no? Está bastante bien, pero vamos a ver qué alcance tienen las palabras. Cómo algo tan sencillito contiene mucha más información de lo que parece. En el primer versículo, Wal-Asr, se puede interpretar pues eso como la fugacidad del tiempo, que es testigo de lo siguiente. En el segundo versículo encontramos Husr, que significa perdición, la perdición, ¿no?, del hombre. Pero la raíz de esta palabra significa pérdida y disminución. Vamos a leer los significados que se pueden componer con esta raíz, algunos de ellos. Hay muchísimos de todas las palabras que vamos a repasar. Os doy lo más básico, De Husr, pérdida, disminución, perderse por el camino, quien pierde el camino correcto, quien provoca que otros se pierdan, ir por mal camino, perder las riquezas o los valores morales, perder el honor, pérdida de capacidad intelectual, desviarse, disminuir, dar menos de lo que es correcto, dar menos peso del que corresponde, que da menos a los demás pero toma de más para sí mismo, falsificar, pequeño y débil, acabar con el equilibrio, hacer una cosa defectuosa o deficiente, aconsejar mal, engañar, traicionar, estafar, alguien innoble, infiel, poco generoso, avaricioso, fracaso, quien provoca la ruina, que se deja seducir, quien comete malas acciones, errar, destrucción, exterminio, asesinato, alejar a alguien del bien o la prosperidad, renegar, rechazar una invitación o participar de la comida. O sea que uno no participa de una comida a la que le invitan por miedo a que se le pida una compensación después. Un cierto tipo de vino o bebida embriagante, cobardía, calamidad, desgracia. Estos son los significados que se pueden componer con la raíz de perdición. Y el capítulo último, el 3, dice Alladina Amanu, que normalmente se entiende como excepto quienes crean, pero también vais a ver que la raíz de Amanu encierra muchos más significados que hay que tener en cuenta para después interpretar o entender toda la riqueza que posee el Corán. Esta raíz significa quien por su honestidad se gana la confianza de alguien, que proporciona paz y seguridad y quien verifica. Esto es la raíz de Mumin. Cuando dice Alladina Amanu, esta es la raíz. Después se forma el concepto de creencia, o se entiende la creencia, pero la raíz de creyente, cuando veis la palabra creyente en el Corán, significa ganarse la confianza de los demás por honestidad, proporcionar paz y seguridad a los demás y ser veraz o verificar. Ese es el sentido básico de la palabra. Después, al-salihat, que se entiende como quienes obran bien. La raíz de la palabra significa quien establece algo de forma adecuada o correcta. Cuidar bien de una cosa o de un animal. Crear armonía, equilibrio o estabilidad. Poner en orden, concordia, reparar, rectificar o corregir algo. Un reformador, quien mejora las cosas, llegar a un acuerdo, hacer un acuerdo de cooperación mutua, tener buenas relaciones, reconciliar,
resolver las diferencias amistosamente, paz, promover la paz, actuar con rectitud, honesto, una persona íntegra, justo, virtuoso, sincero, que tiene buena voluntad, quien hace el bien, quien cumple con su compromiso, un acto de beneficencia que otorga beneficios y prosperidad a los demás y alguien que hace uso de su inteligencia. Todo esto encierra al-salihati, que son o que es el obrar bien. Tawasab, que se entiende como los que se recomiendan mutuamente, y este término aparece 2 veces en el versículo, porque dice se recomienda mutuamente la verdad y se recomienda mutuamente la paciencia. Este recomendar mutuamente, la raíz de la palabra es unir una cosa con otra. Es las plantas cuando están entrelazadas, muy mezcladas, ¿no? Es el acto de entrelazar o unificar algo por todos los medios posibles. No solo de palabra, sino también de acción. Significa dar un ejemplo. Por todo ello tiene el sentido de ejemplificar con la actitud, con el comportamiento de uno. Luego tiene el sentido de advertencia, de consejo o exhortación, que es el que normalmente se le da en las traducciones. Al-haq se entiende como la verdad, pero la raíz de la palabra, el sentido básico es estabilidad. Después se forma el concepto de verdad. El sentido básico es estabilidad. Al-sabr, que encontramos traducido como la paciencia, tiene el sentido básico de raíz en esforzarse continuamente para llegar a un objetivo, o sea, esforzarse de sobremanera para alcanzar una meta. Luego se forma de este sentido el concepto de paciencia, pero primero básicamente es esfuerzo, y un esfuerzo máximo. Bien, por todo esto, este pequeño capítulo que consta de 3 versículos se podría entender, voy a abrirlo un poquito, los significados, y veréis cómo se puede traducir o qué es lo que abarca. Me voy a dejar mucha cosa, porque así es la lengua árabe, es un mar, pero para que os deis un poquito cuenta, la fugacidad del tiempo es testigo de que ciertamente la tendencia natural del ser humano es seguir el camino incorrecto y hacer que otros también lo sigan. Despilfarra sus riquezas y es reacio a respetar los valores morales. No tiene interés en utilizar su intelecto para impedir desviarse. Esto le hace engañar y traicionar a los demás, provocando el desequilibrio y la ruina a su alrededor. Su actitud le lleva a alejar a los demás del bien y la prosperidad, incluso asesinando cuando es necesario. Rechaza cualquier compromiso del que no se saque beneficio personal y vive embriagado en su estilo de vida. La cobardía es una de las características y al final lo que le espera es calamidad y desgracia. Esta tendencia natural solo se puede frenar cuando el individuo se reviste de una honestidad y veracidad que sea evidente para todos. Este tipo de personas se encarga de proporcionar paz y seguridad a su alrededor, haciendo que su función principal sea hacer el bien a los demás. Este tipo de persona debe llamar a los otros con el ejemplo, intentando siempre establecer el equilibrio y orden, junto al cumplimiento de los pactos, mostrando siempre una actitud reconciliadora. Debe imperar el discurso y la acción que promueve la paz y la virtud entre las gentes, que otorgue beneficio y prosperidad para todos los seres humanos por igual. Y debe hacer uso de la capacidad intelectual, que siempre irá acompañada de un esfuerzo máximo para alcanzar el objetivo, que no es otro más que materializar la creencia auténtica en Allah y la justicia divina. Esto sería una interpretación de estos 3 versículos. No me he extendido mucho. He incluido, además de los significados que se pueden formar con las raíces de los términos principales de la surat, he incluido algo
de el contexto donde aparecen las raíces en otros lugares del Corán. Hay que pensar que para interpretar el Corán, primero es lo que dice el propio Corán, el contexto donde aparecen las palabras y los pasajes, antes que la lengua árabe. Mucha gente piensa que no, que es el contrario. Empiezan a sacar normas gramaticales, empiezan a sacar que si el árabe dice esto, que cuando el Corán a veces está escrito en algunos lugares donde no sabes si se está refiriendo al pasado o al futuro o al presente. Entonces, primero es el sentido que le da el Corán a las palabras y después lo que dice la lengua árabe, que lo tenemos todo recogido en los léxicos que se remontan casi hasta el principio, y poseemos también la poesía preislámica para entender esta lengua, ¿no? Maravillosa. Bueno, esto era un poquito todo. Ya os digo, he utilizado algunos de los contextos, pero ahí podéis ver también un poco lo difícil que es hacer una traducción del Corán. El Corán no se puede traducir y nada más. Deciros que las traducciones que hay del Corán son un acercamiento o una interpretación desde una determinada perspectiva, pero el Corán abarca tanto que es imposible ya no solo de traducir, sino de interpretar completamente. A efectos prácticos es más que suficiente la interpretación que le podamos dar, pero a nivel espiritual y todos los campos que se abren es imposible. Esto es todo. Venga, despídete tú. Y Esto es todo, chicos. Mi padre ya sabéis que explica fenomenal. venga, Y un despídete. saludo y la paz sea con todos vosotros. Muy bien. Adiós.